Amados hermanos, es un compromiso cada domingo venir acá y cuando dicen ahora, fluye Señor, de mil maneras, de mil formas. Es que el pueblo entonces tiene expectativas, no en un hombre, sino en la palabra, pero el hombre tiene el compromiso de traer la palabra, de que la gente pueda recibir en su corazón aquello que va a transformar o a llevarse o a paliar en su vida cualquier situación. Y el primero que se trabaja y a quien tiene que trabajar en la palabra es a mí. Pero siempre para lograr algo, para alcanzar algo, existen sacrificios. Y nuestro Señor Jesucristo hizo el sacrificio más grande en la cruz del Calvario. Pero hoy es un día especial en el calendario mundial. Hoy celebramos el día 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador. En el año 1886, para el 1 de mayo, pues se celebró en los Estados Unidos, en Chicago, que era la población donde había más cantidad de personas, algunos 88,000 personas. Hicieron una huelga de trabajo, una cantidad de trabajadores, porque realmente querían reducir el horario laboral de 12 horas y 18 horas en las áreas industriales a 8 horas laborales, porque era algo que causaba tanta fatiga y tanto dolor trabajar 12 y 18 horas continuas. Aún los Estados Unidos tienen una forma laboral un poquito muy presionada. Y realmente se levantaron esa gente y esos sucesos dieron al traste con actividades que fueron sucediendo después del 4 de mayo y que pusieron algún explosivo, un detonante, murieron como algunas cuantas personas de seguridad y mataron unos cuantos y acusaron a otros, los que luego le dijeron que eran los mártires de las actividades laborales. Algunos no esperaron sus ejecuciones, algunos se ahorcaron en la cárcel y otros le dieron la pena de muerte, porque todos eran sentenciados a pena de muerte. Qué similitud tan grande con la obra de nuestro Señor Jesucristo. Qué similitud tan grande con aquel que ha sido el más grande de todos los tiempos y que murió en la cruz del Calvario para que tuviéramos libertad. Libertad de nuestra mente, libertad de nuestros corazones, libertad de expresión, libertad para vivir, libertad para creer en el único y verdadero Dios. Aunque nosotros en el día de hoy creemos tantas cosas y a quien menos le creemos muchas veces es a Dios. O creemos en Dios al final de nuestras vidas, cuando ya muchas veces se nos ha hablado de una palabra extraordinaria, de un hombre extraordinario. Y al final de nuestras vidas es que queremos hacer cuentas, cuando lo primero que tenemos que buscar es al Salvador, a Cristo. Amén. Amén. Gracias, hijo. Dios te bendiga. Amén. Así es. Qué bueno. Qué bueno cuando los niños aprenden desde chiquitos, dicen amén y se van familiarizando con la palabra, se van familiarizando. Por eso hay que instruirlo desde pequeño. Gloria al Señor. Y como están los tiempos, hay que instruirlo, porque ya los niños desde pequeños comienzan a preguntar cuál es su identidad. Si realmente son varón o si realmente son hembra, por la condición que estamos viviendo en el día de hoy. Pero eso es tema o harina de otro costal. La semana pasada en la apertura yo venía hablando del alma rota, de la condición del alma rota, y luego el predicador viene y entra y da una palabra. Pero a raíz de qué pasan, de cómo suceden las cosas que van rompiendo el esquema de la realidad cotidiana en la vida del ser humano. Y si nosotros nos vamos al libro del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8 del libro de los Hechos, allí vamos a ver 3 cosas que acontecieron. Vemos que Saulo persigue la iglesia, vemos a Felipe en Samaria y luego vemos a Felipe con el etíope. Es decir, el segundo punto es la predicación en Samaria. Dice la palabra en el libro de capítulos de los Hechos 8, dice, y Saulo, voy a leer un poco aunque voy a tratar de manera resumida el capítulo completo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Les voy a hablar luego del capítulo anterior. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén.
y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres, a mujeres, y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viviendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían esto dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles se enteraron cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Mis amados hermanos, aquí hay una condición extraordinaria. Aquí hay algo que dice que Saulo consentía en su muerte. ¿En la muerte de quién? Más adelante desarrolla que estaba hablando de Esteban. Pero la gente dice, en el capítulo anterior dice que la defensa y la muerte de Esteban comenzó a reconvenirle a la gente, comenzó a hablarle a la gente con denuedo, con poder, con autoridad. Esteban había comenzado a reconvenir desde el principio de la palabra hasta toda la trayectoria, hablando de Abraham, de los hijos, de los patriarcas, y siguió comentando la palabra hasta que en un momento determinado comenzó la gente a juzgarle, y cayó en Jesús. Y la gente comenzó a juzgarle y lo apedrearon. Y decía la palabra que Saulo, dice la palabra que aquí que Saulo consentía en su muerte. Saulo era testigo de eso. Saulo guardaba las ropas de aquel que había sido muerto como un mártir. Cuando abriendo los ojos dice que veía al Señor sentado a la diestra del Padre. ¿Qué pudo haber pasado en el apóstol Pablo en ese momento? El apóstol Pablo pudo haber alzado los ojos al cielo y no haber visto lo mismo que observaba Esteban. Pero algo quedaba en su corazón, porque luego vemos a este hombre que azotó a la iglesia, que decía que entraba en las casas, que sacaba a la gente, que los maltrataba, que los mataban y hacían de todo por detener el evangelio, pero jamás en la vida pudieron detener al Cristo de la gloria. Amén, aleluya. Y no lo van a poder detener. Siempre que tengamos la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe, jamás seremos detenidos. Amén. Siempre. Usted cuando escribe un libro o es autor de algo, le pone su nombre y eso es bonito, lo pone allí. Pero algo pasa con esa palabra, dice el autor y consumador de la fe. Escucha esta definición. Hace referencia al que consuma, termina, cumple, completa, concluye, acaba, realiza o finaliza una cosa. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra que mientras unos eran esparcidos, otros quedaban en ese lugar. Pero para que sucedan las cosas, Dios transforma y Dios usa todos los medios posibles, no importa la condición que sea. Dios usa todos los medios. Por eso decimos en la palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos obran a bien. Amén. Mientras unos eran esparcidos, dice, salvo los apóstoles, aquellos que habían salido esparcidos, dice la palabra que iban anunciando el evangelio.
Es decir, que ese momento de opresión, mientras uno tiene necesidad, mientras uno tiene dolor, Dios va abriendo puertas para que el evangelio sea ensanchándose a cualquier lugar a donde vayan. Por eso dice la palabra que cada uno de nuestros hermanos en cada lugar está teniendo padecimientos. Pero mientras unos reciben padecimiento, por ese padecimiento otros reciben la palabra. Y es que el evangelio tiene su sacrificio. El evangelio tiene su compromiso. El evangelio tiene un compromiso de que cuando me entrego para Dios, yo tengo un compromiso para honrar su palabra. Miren, mis hermanos, lo que ocurrió en el libro de Hechos 8 fue algo extraordinario. Esa expansión del evangelio. Y mientras uno va sufriendo, como dice la palabra, Felipe predicaba en Samaria. Y predicaba, pero habíamos hablado de Simón el mago. Habíamos hablado de la condición de este hombre. ¿Y cuántas veces no hay gente que viven en esta tierra que salen cada día solamente para engañar y engañar más gente? Usted ve cada día más gente que lo engañan, a más gente que lo estafan. Hay mucho Simón. Hay mucho Simón en este tiempo. Hay muchos Simón que nunca se han quedado dormidos. Porque realmente este hombre dice que cuando creyeron a Felipe, oigan bien, no dice que cuando lo vieron, no dice cuando lo oyeron, dice que le creyeron a Felipe. ¿Y sabe cuándo usted cree? Cuando la palabra es sembrada en su corazón y usted comienza a recibir transformación. Y usted comienza a recibir un refrigerio en su corazón. Sabe que la palabra va martillando aquello que usted tiene, que sabe que tiene que romper. Usted sabe que cuando le hablan la palabra de Dios, basado en lo que dice la Biblia, en su santa palabra, en el momento que le llega a su corazón y comienza a trabajar, hay transformación. Poco a poco, porque en muchos se produce rápidamente, en otros va trabajando poco a poco, hasta que llega a esa libertad, hasta que llega a ese momento de que creemos a cabalidad en la palabra. Dice que cuando Felipe llegó, que predicaba, la gente creyó. Creyó. Entonces la gente se volcó ¿a quién? Se volcó a Felipe. Y comenzaron a dejar atrás a Simón, el mago. Dice la palabra que el mismo Simón confesó. El mismo Simón se bautizó. Y el mismo Simón estaba al lado de Felipe. Pero muchas veces yo quiero que notemos algo. Yo quiero que notemos algo, porque muchas veces nosotros estamos al lado de la gente que predica la palabra, o tenemos al lado gente que está con nosotros, pero está por un interés. Hay gente que viene a nuestras vidas y está por un interés. No nos fiemos de toda la gente que nosotros veamos que, ay, que Dios te bendiga. Todo el mundo habla de Dios te bendiga en el día de hoy. Hoy usted va a cualquier lugar y la gente le dice bendiciones. Bendiciones. Pero bendiciones ¿de quién? ¿Tú sirves a Cristo? ¿Tú sirves a Dios? ¿Tú tienes una conexión con el Padre? No, es que usamos ya de manera natural y relajada la palabra bendiciones. Shalom. Nosotros tenemos un Dios vivo y de poder que murió en la cruz del Calvario, el autor y el consumador de la fe, para que cuando nosotros podamos creer, creyéndole a Él, declarar la palabra sobre una persona, Dios te bendiga, o bendiciones, sabemos el compromiso que hay en esa palabra. Cuando yo de corazón declaro sobre un hermano, o alguien me dice Dios te bendiga, está hablando un lenguaje que normalmente ya usted tiene que poner el oído atento para saber qué viene después del bendiciones. Porque muchas veces la gente te dice bendiciones, pero su continuidad en el lenguaje inmediatamente te dice, no, por ahí no va, este no va conmigo. Pero cuando tú le dices a una gente que te dice bendiciones y tú le dices, Dios te bendiga más, y te dice amén varón para la gloria de Cristo, usted sabe que van a comenzar a hablar el mismo lenguaje. Y Felipe predicaba. Y Felipe estaba en ese sacrificio porque Felipe había sido de los esparcidos.
Felipe había sido de los esparcidos y se encontraba en Samaria llevando una palabra nueva y fresca. Me sacaron de allí. Entonces yo toco esta puerta, se abre en favor de Dios. Dios me abre esa puerta y yo entro y comienzo a declarar su palabra. Hay un lugar que usted llega siempre que es propicio para predicar la palabra de Dios. Hay otro que aunque usted quiera, Dios le cierra la boca. Pero siempre es propicio proclamar el reino de Dios donde quiera que nosotros vayamos. Y Felipe entraba predicando y la gente iba creyendo. Y mientras más gente iba creyendo, más gente se iba bautizando e iba haciendo compromiso con Dios. Es el mismo compromiso que tú tienes en la casa de Dios. Cuando tú tienes un compromiso en la casa de Dios, como decía nuestra hermana, las inclemencias del tiempo no van a poder con nosotros. Es que hay un compromiso de parte de Dios. Es que no es un compromiso con el hombre. Es que no es un compromiso con venir a ver al pastor. O es un compromiso con venir a ver a la pastora. No es un compromiso con nadie. Estamos aquí reunidos por alguien única y exclusivamente, que es Dios, nuestro Salvador. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, amén. Su Hijo amado. Gloria a Dios. Cuando nosotros perdemos la mirada y ese enfoque de que lo hacemos por Él y lo hacemos por una rutina constante de que venimos a la iglesia, no tendremos resultados jamás en la vida. Muchas veces para la gente cree que es fácil venir y predicar una palabra. El pastor, igual que ustedes, también tiene compromisos, tiene problemas, tiene situaciones familiares. Tiene absolutamente un sinnúmero de cosas que si usted lo pensara o se diera cuenta, a lo mejor dice, yo me voy para otra iglesia. Pero se va para otra iglesia y el otro pastor también tiene un embrollo de problemas también. Pero tiene un compromiso con Dios, que sabe que está por encima de las circunstancias que pueda tener en su vida natural. Porque le cree al Dios vivo y de poder, al Dios que hace los milagros y que todo se va a solucionar conforme a su voluntad. Ese es Dios. Yo le creo. Por eso estamos aquí. Por eso estamos de pies. Por eso hoy domingo pudimos llegar a este lugar. Porque le creemos a Él. Si no fuera por Él, no estaríamos aquí. Y dice la palabra, continuando, sabemos que cuando escucharon los apóstoles que Samaria había creído a la palabra de Dios, dice la palabra que enviaron a Pedro y a Juan. Yo imagino a Pedro y a Juan gozosos, saliendo de Judea, saliendo de cualquier lugar donde estuvieran. Vamos allá. Por eso no fue de un momento a otro. Dice que cuando oyeron que habían creído en Samaria, las cartas no llegaban de un día a otro. En ese proceso Felipe estaba fajado ahí. ¿Y qué quiero decir con esto? Que mientras Cristo no llegue a esta tierra por nosotros, o nosotros, Él haya decidido que no hayamos ido con Él, tenemos que seguir trabajando en lo que llega el Eterno. Felipe continuó trabajando mientras llegaron los apóstoles, pero una vez llegaron los apóstoles, no es que se hicieron cargo, es que comenzaron a trabajar en unidad. La iglesia tiene que entender también que hay que trabajar en unidad. No es solamente el liderazgo de la iglesia que trabaja, es el cuerpo de Cristo completo. Somos todos que tenemos un compromiso con Dios. Somos todos que tenemos un compromiso de ensanchar el reino de Dios. Y dice la palabra que entonces, cuando vinieron ellos, no había descendido sobre ellos el Espíritu Santo, solamente habían sido bautizados y le había sido predicada la palabra. Y tenían el conocimiento de quién era Jesús, pero todavía no había sido alimentado el ser humano con la imposición de las manos para que sobre de ellos viniera el Espíritu Santo. Dice, cuando vio, dice entonces el 16, para reconectar, porque aún no habían descendido sobre ellos sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Qué lindo. Qué lindo cuando ahora mucha gente tiene que tener cuidado con la imposición de manos, porque con la imposición de manos no solamente se va una cosa, se va el paquete completo. Y dice que le imponían las manos y recibían. Y allí había un despertar maravilloso. La gente comenzaba a hablar en lengua, comenzaba a recibir la unción del Espíritu conforme a lo que Dios había establecido. Y dice, y cuando Simón, oiga algo, y cuando Simón
cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. A eso le dicen simonia, por ofrecer dinero para comprar los dones del Espíritu Santo. Y realmente sabemos que Simón se había convertido y estaba al lado de Felipe en la predicación. Pero aún faltaba algo en este hombre que no había sido trabajado. ¿Cuánto en nuestras vidas nosotros tenemos que no ha sido trabajado en nosotros? ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que no hemos sido trabajados y no le hemos rendido delante de los pies de Dios? Tenemos muchas cosas. Siempre hablo del orgullo, porque el orgullo destruye. Siempre también hay que hablar de la ira, de las contiendas, de los chismes, de la lengua suelta, de las murmuraciones, de todas aquellas cosas que impiden que Dios fluya dentro de nosotros para poder tener realmente una vida placentera en el Señor. El Señor cuando le hablaba, el Señor cuando predicaba o iba a esparcir la palabra, el Señor no se detenía a escuchar a la gente que le decía: mira, Señor, déjame decirte que anoche este me dio un empujón, aquel me dio una galleta, aquel me... No. Cuando vinieron delante de él, el joven rico dice: mira, yo quiero para repartirlo bien. El Señor dijo: nadie me ha puesto a mí por juez. Cuando vino el joven rico: mira, yo quiero hacer todas las cosas. Le dio una respuesta: vende todo lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Qué aconteció con el joven rico? Se fue y se apartó, porque realmente su corazón no había sido trabajado con entregar los bienes. Aunque ese versículo puede ser tergiversado por muchos predicadores de la prosperidad en el día de hoy, tenemos que ser cautos cuando nosotros sabemos qué cosas entre Dios y nosotros no le hemos entregado aún a Él. Simón no había entregado ese acondicionamiento que tenía en su corazón, de que engañaba a la gente con sus artes mágicas, le hacía y le mostraba a la gente cosas que la gente quería ver, porque dice artes mágicas, pero Dios no es una arte mágica. Dios es una palabra viva y de poder. Dios es una palabra de poder y autoridad, porque nosotros cuando creemos, dice la palabra que el evangelio es poder de Dios. Para aquellos que creen. ¿Cuántos creen? Yo creo. Y es poder de Dios para mí, es poder de Dios para ustedes. Entonces Simón cayó en esa condición de amar todo al dinero, su Dios Mamón. Y entonces hay una consecuencia con eso, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la... Oye bien, para que cualquiera. Yo no voy a decir que Dios hace excepción de personas. No, Dios no hace excepción de personas, porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al arrepentimiento. Pero Dios no trata con todo el mundo. Si usted no tiene una disposición en su corazón, y lo vamos a ver más adelante, si usted no tiene una disposición en su corazón de recibir al Señor, de recibir a Cristo como su Señor y su Salvador, no va a hacer morada en usted. Él dice que Él toca la puerta y Él llama: y si me abre, yo entraré y cenaré contigo. Pero Él te toca la puerta. ¿Y cuánta gente hay en la calle tocándole la puerta? Pero cuánta hay gente ahí cerrando las puertas con candado, cerrando con una caja fuerte y trancándose por dentro, porque no quiere sacar su corazón, porque no queremos dejar nuestra vida de pleitesía, nuestra vida de abundancia, nuestra vida económica, porque nuestro amor todavía está en el Dios dinero. Pero tenemos un Dios vivo y de poder que dice: venid a mí los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. Muchas veces la gente se pasa la vida entera maquillándose, poniéndose careta sobre careta, maquillaje sobre maquillaje, para tapar sus heridas, pero por dentro el alma rota. ¿Cuánta gente no vive hoy en día como el payaso? Con careta de alegría, pero por dentro el alma se desgarra, el alma está rota y no da un paso hacia adelante para confesar a Cristo y poner toda su carga delante de Él.
Si hay alguna careta en nuestra vida, Señor, yo te pido que ahora comiences a trabajar en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y que comencemos a despojarnos de aquellas cosas que no te hemos entregado para venir a Cristo y recibir la plenitud de Cristo. Señor, comienza a sanar la mente y los corazones en esta mañana. Señor, comienza a trabajar en nosotros, Señor. Trabaja conmigo, Padre amado, en mi intimidad, en lo que yo he hablado contigo, en lo que yo te he pedido a solas, Señor. Trabaja conmigo, trabaja con cada uno de tus hijos en esta mañana, Señor, que te han pedido encarecidamente que comiences a trabajar en su mente y en su corazón, que te han entregado cada parte de su vida, pero que hay algo, Señor, que aún no entregan. Hay algo que aún no entregamos, Señor. Lo ponemos en tus manos, Señor. Lo ponemos en tus manos. Trabájalo como buen alfarero. Comienza y llévanos, Señor. Úsanos de una manera extraordinaria. Comienza a quitar, Señor, todo aquello que desgaja nuestros corazones. Quita nuestra careta de payaso, Señor, porque por dentro muchas veces tenemos el alma rota. Pero ayúdanos, Señor, a visualizar esa cruz, a saber que en esa cruz del Calvario, Señor, tú entregaste nuestras vidas por nosotros, para que eso fuera la ira, la contienda, el desamor, la falta de fe, la incompetencia, la pereza, los rencores, los chismes, las murmuraciones, la maldad, el odio, el rencor. Señor, todo te lo entregamos a ti. Y creemos en lo que dice tu palabra: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Cuántos lo creen? Dice la palabra: dice entonces Pedro, como le había dicho Simón, dame de eso a mí para que a cualquiera. Dice, entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene por dinero. Dice, no tienes parte ni suerte en este asunto. Inmediatamente comenzamos a mezclar el dinero con la obra de Dios. Inmediatamente sabemos que no tenemos parte ni suerte. Cuando creemos que estamos en una iglesia, porque los miembros van a traer los millones del mundo, y vamos a comenzar a vivir los pastores, el liderazgo, a la manera que nosotros nos vengan nuestros deseos, ahí hay un fracaso. Ya Dios no habita en este lugar. Puede fluir un don del hombre, pero no habita la gracia y la misericordia de Dios. No tienes parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Dios pesa los corazones. La palabra dice en Jeremías, dice, engañoso y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, para darle el pago conforme a sus hechos. Tenemos que saber que nuestro corazón tenemos que rendirlo delante de Él. No podemos dejar que nuestra mente comience a dar órdenes para que nuestro cerebro y nuestro corazón comience a actuar conforme devenga sus deseos. No, es conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que rendirnos ante Dios. Dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento de tu corazón. ¿Dónde está muchas veces el pensamiento de nuestro corazón? Romanos no sé dónde dice que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. Muchas veces el espíritu de nuestra mente está continuamente castigándonos a nosotros, metiéndonos en un lugar cada vez más y más profundo. Muchas veces cuando el cristiano viene a la presencia del Señor, ¿sabe cómo viene? Como dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 2. Venimos. La tierra estaba, dice, desordenada y vacía. El cristiano viene como con un caos. El que se convierte a Cristo viene con un caos dentro de sí. Tiene un caos que no puede contenerse. Y entonces tiene que venir a Dios para que Dios comience ¿a qué? A dar órdenes. Te ordenas en el nombre de Jesucristo. Comienza Dios a ordenar, hágase la luz. Comienza a florecer las flores del campo. Comience la hierba. Y comience Dios a regar a través del interés que ve que tú tienes por tu palabra. A recibir ese reguío de Jehová para sanar tu vida. ¿Usted cree que solamente se manifestó ese caos en el Génesis 1?
Versículo 2, no, en nosotros se manifiesta ese caos y ese desorden que nosotros tenemos en nuestra vida antes de venir a Cristo. Y muchas veces estamos en el camino del Señor y nos inclinamos y como los burriquitos vamos metiéndonos para allá otra vez porque amamos esas cositas. Por eso le dijeron a Felipe, porque veo que en hiel de amargura tú estás. Arrepiéntete porque el pensamiento de tu corazón te está acabando. Si tú no tuvieras ese pensamiento, ya tú hubieses recibido la palabra de Dios, hubieses recibido el Espíritu Santo con la imposición de las manos y Dios hubiese comenzado a usarte conforme a su voluntad y tú hubieses ido a predicar el Evangelio y te lo hubiese unido a nosotros y hubiese sido parte de lo nuestro. Pero Dios no escoge cualquier cosa. Y usted y yo somos escogidos en el día de hoy para predicar esa palabra. Hombres, mujeres y niños. Somos escogidos y hemos sido escogidos para predicar la palabra del Señor. Y usted está aquí por un compromiso con Dios. Usted está aquí porque algo está buscando de Dios. Usted está sentado ahí, yo estoy parado aquí porque yo también estoy buscando algo de Dios. Todos buscamos algo de Dios. Y cuando recibimos a Dios en nuestros corazones, Dios va a aniquilar y lo rendimos a Él. Comienza Dios a trabajar en nosotros, a aniquilar cada pensamiento. Por eso dice la palabra que llevemos cautivo todo pensamiento a la cruz de Cristo. Dios nos da las armas correspondientes para seguir hacia adelante. Y saben algo, que cuando le pidió Simón que oraran por ellos, la palabra no refiere que ellos oraron. La palabra refiere que ellos siguieron testificando y llevando la palabra. ¿Saben por qué? Porque muchas veces cargar una cruz con alguien que usted ha alimentado tanto tiempo en la palabra y no quiere coger, usted no puede atrasarse por él. Usted no puede atrasarse en la meta de proseguir hacia el blanco con aquellos que realmente usted lo alimenta, le da la palabra y no quieren cambiar. Ya usted lo alimentó, ya usted le dio la palabra. Usted sabe lo que tiene que hacer. Dice, oye, mi último consejo, de todo lo que tú has recibido, comienza a hurgar en el baúl de los recuerdos la palabra que te fue dada y comienza a experimentarla en tu vida para que cuando ya tú hayas cambiado nos pueda alcanzar. Porque cuando traemos atrás una carga pesada, nos va a impedir que sigamos avanzando hacia la búsqueda de la verdad y de esparcir el Evangelio. En este proyecto que está aquí en el libro de Hechos, capítulo 8, no está diciendo absolutamente que nadie cargó a nadie. Aquí no está diciendo que nadie cargó a nadie. Y vamos a seguir mirando. Ya estoy casi concluyendo, pero no termino. Los voy a dejar ir temprano para su casa en el día de hoy, pero hasta que no acabe no se van. En el nombre de Jesucristo. Sí, porque van a tener todo el resto del domingo para hacer lo que ustedes deseen. Y Dios les va a proveer en abundancia y van a comer rico y saludable. Oigan ahora cómo está la gente ya. Usted ve lo que hace Dios con cada uno de nosotros. Hoy es el día de fiesta y se lo prorrogó para mañana. Se lo entendió para mañana para que tengan un día de descanso. El Señor les regaló 2 domingos. Gloria al Señor por todo lo que hace. Entonces entramos en otro aspecto. Ya vimos que en la manifestación de la palabra hubo muerte, hubo persecución y hubo una predicación en Samaria. Pero ahora hay algo especial y es lo que se llama la obediencia. Felipe y el etíope. Había un hombre, un funcionario de Candace, que estaba sobre los tesoros del reino, que ese es un título. Estaba sobre los tesoros del reino en Etiopía y había ido a la fiesta de los judíos para ver esa manifestación allí. Pero en esa manifestación que estaban allí en su actividad de sus fiestas, pasaron desapercibido a una persona que estaba en aquel lugar visitando porque quería compenetrarse y quería conocer. Muchas veces por las puertas entran personas de diferentes clases y nosotros, si la vemos bien vestida y la vemos bonita, entonces nosotros queremos darle hasta nuestro asiento. Pero cuando vemos el andrajoso, el que entró sin nada, entonces nosotros lo que hacemos es que lo rechazamos porque entendemos que es un intruso que viene a la casa de Dios. Y Dios no lo rechaza por esa condición. En el tesoro de nuestros corazones todavía tenemos algo que está impidiendo que nosotros podamos recibir a ese tipo de personas.
al que vende aguacate allá afuera, al que está en una condición, para nosotros es difícil predicarle, porque nosotros venimos bien bonitos los domingos a la iglesia, nos bañamos, nos aseamos en la mañana, y no quisiéramos que nadie, cuando nosotros llegamos aquí, se siente al lado nuestro con un olor pestilente. Nosotros preferimos dejar el asiento e irnos a otro lugar. Pero Dios no abandona a ninguna persona por su condición. Por eso dice la palabra que de lo vil del mundo escogió Dios para menospreciar a los sabios. Y lo más débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y entonces este hombre estaba allí en las fiestas. Se había trasladado desde Etiopía para ver la fiesta. Y cuando ve la fiesta, ve todo el movimiento, quizás le gusta, quizás le agrada. Pero el hombre de repente, ya el hombre se va y se va en su carro. Pero hay algo extraordinario. Dice que un ángel del Señor le dijo a Felipe que se manifestara y que fuera a aquel lugar. Felipe no puso peros ni contiendas. Eso es algo que nosotros debemos entender. Y a los jóvenes acá también quiero que sepan algo. Cuando papá y mamá hablan, tienen que obedecer. Porque aquí hay algo que se está manifestando, lo que es la obediencia. Yo quiero que nosotros entendamos todo, desde lo más grande hasta lo más chico, hasta los jóvenes, adolescentes y los niños, que la obediencia es primordial para nosotros servir a Cristo. Y dice la palabra que un ángel del Señor le dijo a Felipe que se moviera del lugar. Dice, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Wow, me están mandando en un lugar que yo no sé lo que hay allí. Me está mandando para un sitio que yo no sé lo que voy a ver allí. Pero Dios me está mandando a través de su ángel un mensaje. Y dice que Felipe obedeció. Y Felipe se fue. Y Felipe llegó a aquel lugar. Y entonces dice que el Espíritu dijo a Felipe, porque sabe que aquel hombre que había estado en la fiesta y que nadie le había hecho caso, aquel hombre iba en su carroza, iba en su carro y iba leyendo la palabra del profeta Isaías. Iba leyendo en voz alta. Y el ángel le dice, acércate a ese carro. Y cuando se acerca a ese carro, inmediatamente conecta, porque estaba hablando de su propio lenguaje. Estaba hablando del lenguaje que nosotros conocemos. Cuando nosotros pasamos por una iglesia, o vamos pasando por diferentes lugares, oímos el bullicio, oímos la música estridente, pero en un momento escuchamos el silbo apacible y escuchamos la gente orando. Tú dices, esa es mi casa, aquí yo entro, aquí yo voy a compartir la palabra. ¿Y qué hizo Felipe? Cuando escuchó dijo, ¿entiendes lo que lees? Muchas veces tenemos que preguntarle a la gente si entiende lo que lee. Muchas veces tenemos que preguntarle a la gente si quiere que le expliquemos algo. Muchas veces tenemos que llegarnos a la gente de una manera extraordinaria para saber qué hay en su corazón. Y él le dice, ¿cómo yo voy a entender si no hay nadie que me explique? ¿Sabe qué pasó? En la fiesta todo el mundo estaba en holgorio, en gozadera, en su tomadera y en su fiesta. Y pasó desapercibido ese hombre. Nadie vio en su cara que tenía hambre y sed de la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nos pasa a la gente por delante que tiene hambre y sed de la palabra y nosotros lo ignoramos? O porque nosotros tenemos una preocupación, decimos, él encontrará a alguien más adelante que le lleve la palabra. Pero en este momento Dios condicionó a Felipe y le dijo, ve a ese lugar desierto, acércate al carro ahora. Y se acercó. Dice, ¿y cómo? ¿Y cómo yo voy a entender si nadie me ha dicho nada? Entonces le dijo, sube al carro. Le dio poder y autoridad. Sube al carro. Él se subió al carro. Ya él estaba en plena autorización para comenzar. Y entonces comenzó a reconvenirle de la palabra. Comenzó a hablarle a aquel hombre de quién era. Porque él decía, ¿de quién habla esto el profeta? ¿De sí mismo o habla de otro? Y cuando comenzó a hablarle de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo, de cómo fue crucificado en la cruz del Calvario, de cómo se fue y no hubo descendencia de él que hablara de nada absolutamente de eso. Comenzó a reconvenir todas las cosas. Entonces en un momento determinado, este hombre creyó a la palabra de Dios. Y cuando nosotros predicamos la palabra y decimos la verdad, la gente cree. Pero no solamente cuando la decimos, sino que nosotros actuamos conforme a lo que dice la palabra. Ese es el plus más grande, cuando nosotros actuamos conforme a lo que dice la palabra. No podemos dejarnos llevar de la ira y del enojo.
Yo me inclinaba ahorita en un momento determinado ahí y ponía y rendía todo a los pies del Señor, porque habían cosas que en el camino me molestaban, que no me iban a permitir que la palabra de Dios fluyera en mí. Y hay cosas que no acontecen en la vida que van a impedir, quieren impedir a toda costa que la palabra de Dios se manifieste en nosotros. Y es ahí que nosotros tenemos que ser más grandes y fuertes. ¿Sabe por qué? Porque al lado de nosotros camina un campeón. Al lado de nosotros camina Cristo. Al lado de nosotros camina uno que venció en la cruz del Calvario. Al lado de nosotros camina uno que venció la muerte. Al lado de nosotros camina uno que está sentado a la diestra del Padre. Al lado de nosotros camina uno que intercede por nosotros ante el Padre cuando nosotros pedimos ante Él. Al lado de nosotros camina uno que es nuestra roca. Al lado de nosotros camina uno que es nuestra fuente de provisión, de bendición, de salud. Al lado de nosotros camina uno que es más grande y más fuerte que todo problema que nosotros podamos tener. Al lado de nosotros camina uno que es extraordinario. Al lado de nosotros camina uno que en la cruz del Calvario venció y subió a la diestra del Padre. Al lado de nosotros camina uno que es grande y poderoso, que nadie lo ha vencido ni lo vencerá jamás. Al lado de nosotros camina uno que dice que el ángel de Jehová camina alrededor de los que le temen y los defiende. Al lado de nosotros camina uno que es poderoso, que nos da poder y autoridad para predicar, para sanar las heridas en el nombre de Jesucristo. Ese Dios vivo y de poder camina con nosotros, mis hermanos. Ese Dios vivo y de poder está a nuestro lado para convencernos de pecado, de justicia y de toda cosa y de toda obra de maldad. Ese que camina por nosotros nos llevará hasta la meta cuando nosotros confiemos en Él. Así es que sigamos adelante, vamos a la meta, vamos a proseguir. Aunque nos caigamos, señores, un hermano nos va a sostener. Gloria al Eterno por su palabra. Hermano, Dios es extraordinario, yo siempre lo digo. Si no fuera por sus múltiples misericordias. Sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Cuántos lo creen? Amén. Todo el tiempo. Y podemos decir que sus misericordias que son nuevas cada mañana nos ayuda hasta a renovar nuestras neuronas. De las neuronas que perdemos un tiempo, Dios vuelve a restaurarlas, porque Dios es así. Dios es maravilloso. Dios es lindo. Y en la predicación del Evangelio, en ese camino que iba hablando de la palabra, y ahora sí ya casi termino. El mismo etíope dijo: no habrá agua por ahí para yo bautizarme. Y le dice: ¿cree? Dice: sí, yo creo. Yo creo en Jesucristo. Yo creo en ese Dios vivo y de poder. Y más adelante vieron una pequeña fuente de agua. ¿Y qué aconteció allí? Bautizaron al etíope. Y hay alguien en nuestras vidas que llega para cumplir un cometido de parte de Dios. Hay alguien que pasa en nuestras vidas de una manera más rápido que una estrella fugaz. Hay sensaciones que nosotros recibimos en el Espíritu que pasan por nosotros rápidamente y se va. Y nosotros decimos: Señor, queremos volver a tener de eso. Hay gente que viene a nuestra vida y nos predica una palabra y luego desaparece. Hay un mensajero que viene y te trae algo y luego se va y tú no vuelves a ver su rostro. Porque los ángeles de Dios existen. Dice la palabra que cuando Felipe bautizó al etíope, el proceso por el cual fue enviado Felipe al lado del etíope no fue para seguirlo cargando y seguirlo alimentando. Ya había sido sembrada la semilla en el etíope. Ya Dios había sembrado y ya Dios sembró la semilla en él. Ahora tenía que nacer en él el deseo de seguir buscando a Dios. Muchas veces nosotros los cristianos creemos que solamente venir el domingo para recargar las fuerzas y volver el domingo es responsabilidad de cada uno de nosotros, después que nos recargamos, mantener la carga en toda la semana, orando, leyendo la palabra, buscando la manifestación de Dios en cada uno de nosotros.
porque Felipe manifestó muchos prodigios y milagros. Dice la palabra que cuando él predicaba, había muchos endemoniados que daban voces y eran sanos. Los demonios huían. Se manifestaban las señales y los prodigios de nuestro Señor Jesucristo a través de él. ¿Y cómo nosotros como cristianos logramos algo? Conectándonos a la fuente la semana completa. El domingo venimos a juntarnos como hijos de Dios a este lugar. Pero tenemos que venir también cargados para comenzar a recibir lo que Dios tiene. Y si la carga ha bajado en la semana a un 80%, cargar ese 20% restante, porque el pastor a través de la predicación no le va a asegurar que le va a cargar al 100%. El pastor lo que puede asegurarle es que Cristo te carga al 1000%. Él es que te da la fuerza y el poder y la autoridad para hacer las cosas. Fíjese algo, dice que el Señor arrebató a Felipe y de un momento a otro, de donde estaba, se encontró en Azot. Y allí comenzó otra tarea. Y nosotros estamos en un lugar en el día de hoy y mañana podemos estar en otro haciendo otra tarea. Pero la finalidad de nosotros es predicar el Evangelio. Es predicar una palabra que transforme. Es predicar al Salvador de vidas, al que sana las heridas. Al que en este momento, aún a donde tú estés sentado con una condición que tú hayas venido, entrégasela al Señor en esta mañana. Dile: Señor, yo estoy aquí. Yo tengo cargas. Yo tengo dificultades. Yo tengo temores. Yo tengo dolor. Yo tengo angustia. Yo tengo una enfermedad. Yo tengo una condición determinada. Pero en esta mañana yo he creído al Dios vivo y de poder. Y yo sé que tú, Padre, en el nombre de Jesucristo, harás una obra porque yo soy tu siervo.